En febrero la Fórmula 1 se ha propuesto no haber un día sin una noticia importante porque este vídeo viene y cargado de noticias. Así que como siempre os contamos, todas las noticias van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y la noticia del día, o una de ellas, porque no es la única que tenemos en el día de hoy, es el hecho de que se acaba de anunciar Silverstone seguirá en el calendario de la Fórmula 1 para los próximos 10 años. Era el único circuito aún que no tenía contrato después de 2024. Eran Silverstone y Japón. Suzuka sí que renovó, ya sabemos, hasta 2029. Y ahora se ha hecho oficial esta renovación de 10 años más, es decir, hasta 2034, del circuito de Gran Bretaña. Además, se confirma que será la sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Y uno de los circuitos más históricos del calendario de la Fórmula 1 se mantendrá en esta próxima Fórmula 1 en un momento en el que ya sabemos que no te asegura la historia mantenerte. Ya lo hemos visto con un Barcelona que se tiene que remodelar, con Monza poniéndole muchas trabas también para remodelar, que por cierto, Monza e Imola ahora son los circuitos que más complicado lo tienen porque solo tienen contrato hasta 2025, pero bueno, todo hace indicar que conseguirán su renovación y ya hemos visto que están necesitando remodelaciones para poder conseguir mantenerse, al final para mantener los estándares que exige hoy en día la Fórmula 1. La historia no te compra tu estancia, pero Silverstone es uno de esos circuitos que mejor ha hecho su labor de remodelación, por lo que finalmente han recibido esta renovación con la Fórmula 1. Renovación sumamente importante, es uno de los mejores circuitos que tenemos en el calendario, un circuito que siempre da espectáculo, no solo para el aficionado, no solo para las carreras en sí, sino para los que asisten. Es un muy buen circuito también, en eso me refiero a que está dentro de los estándares actuales de la Fórmula 1 y se mantendrá el circuito que albergó además la primera carrera de Fórmula 1 de la historia en 1950. Así que es muy importante esta renovación. Se habla de que el canon que van a tener que pagar en estos 10 próximos años rondará los 35 millones de euros, al cambio en libras por supuesto, pero vamos, más o menos esos 35 millones de euros que será lo que tendrán que pagar. Y seguimos teniendo que contaros distintas noticias y un equipo que se alegra mucho de esta renovación es Aston Martin, porque Aston Martin ya sabemos que están asentados, su sede está literalmente en Silverstone, están enfrente del circuito, literalmente su gran premio de casa más que cualquier otro, porque ya sabemos que hay 8 equipos en Gran Bretaña, pero ellos es que están enfrente del circuito, que allí será su presentación de la próxima semana, por cierto, y ha hablado un Mike Krack que, bueno, nos ha hablado un poco de sus expectativas, nos ha hablado un poco de cómo afrontan esta próxima temporada y su labor dentro del equipo. Mike Krack apunta a que ahora mismo Aston Martin se encuentra en camino de convertirse en un equipo contendiente a todo. Comenta que estamos en una Fórmula 1 muy complicada, en una Fórmula 1 muy pareja, que ya lo pudimos ver a final de temporada, porque si excluíamos a Red Bull, que prácticamente, pues bueno, dábamos por hecho que iban a ganar casi todas las carreras, solo no ganaron una, el resto de la parrilla estaba muy igualado, viendo que todos los equipos eran capaces de colarse de vez en cuando en Q3, de conseguir arrebatar puntos. Vimos un Mercedes, por ejemplo, y Ferrari sufrir mucho en Brasil y Alpine o Alfa Tauri tener más rendimiento. Es decir, hemos visto una Fórmula 1 muy igualada y que es muy complicada. Aún así, hoy en día siguen destacando sobre todo los mismos equipos y esto está hecho por cómo es su infraestructura. No solo la infraestructura del monoplaza, no solo el monoplaza en sí que tienen, sino todo alrededor. Los ingenieros, el equipo de trabajo, y en eso es en lo que Aston Martin está trabajando. Ya el año pasado dieron un salto hacia adelante muy fuerte. Sabemos que su fábrica termina de construirse este año y Mike Krack apunta a que ahora mismo está todo el mundo con ese hyperfocus, que es el lema que han estado utilizando durante esta pretemporada, que su trabajo es, ahora mismo lo que dice es asegurarse de que no pierden y que están trabajando y están ya construyendo un equipo para que de por sí en este mismo año ya sean contendientes a todo. Para eso únicamente lo que les faltará ahora mismo es que el coche de verdad funcione, pero lo que dice es que en ese equipo ya ahora mismo en cuanto a mentalidad, en cuanto a infraestructura, en cuanto a preparación, son contendientes a todo.
Así lo dice Mike Crack en unas palabras bastante extensas que os vamos a analizar, pero lo primero que comentaba el jefe del equipo Aston Martin era lo siguiente: si nos fijamos en las tendencias de desarrollo de los últimos años, la parrilla está cada vez más reñida. Tienes que dar lo mejor de ti en todo momento y ni siquiera eso es garantía de éxito. Si tienes una semana en la que no estás a la altura, pierdes. Estos márgenes son tan pequeños que cualquier cosa que no sea la perfección te deja a menos de lo que esperabas conseguir. Conseguir un buen resultado, que en este contexto significa obtener el máximo resultado que nuestro coche es capaz de ofrecer, requiere que todo el mundo en el equipo se centre al 100% en su parte de la operación. Ahí ya vemos lo que nos dice, ¿no? Que bueno, conseguir un buen resultado hoy en día va a ser conseguir el máximo que el coche pueda llegar. ¿Cuánto será eso? Pues hay muchas ganas ya por ver ese AMR24, verlo probar en pista, ver cómo funciona en los test de Bahrein y al final ver cómo está, en qué punto está hoy en día Aston Martin. Que además continúa explicándonos, como os decía, eso de su trabajo y esos objetivos que tienen, diciendo: mi trabajo es asegurarme de que no perdemos. Y no se trata solo de infraestructura, recursos y personal. También tiene que ver con la mentalidad. Es muy fácil ser un perdedor. Este equipo ha disfrutado de ese estatus durante muchos años. Ha hecho cosas buenas con recursos limitados y ha disfrutado de sus triunfos ocasionales tanto más cuanto que eran muy escasos. Es fácil porque no hay expectativas. En el otro extremo de la escala hay ganadores en serie en Fórmula 1 y tienen el trabajo más difícil porque se les exige un nivel increíblemente alto. Estamos en el camino de convertirnos en uno de esos equipos y, si somos sinceros, aún nos queda mucho camino por recorrer. En 2022 no subimos al podio, pero el año pasado subimos 8 veces. Eso nos da cierta confianza, pero también aumenta las expectativas. Tenemos que aprender a lidiar con ese nivel de expectación, vivir con un mayor escrutinio y mantener la concentración. Así que ese es el objetivo en el que se marca el Mike Crack, y lo que comenta es eso, que al final están ya en esa construcción de conseguir ser un equipo contendientes a todo. ¿Lo conseguirán este año? Bueno, pues como digo, queda muy poco. Ya os hemos informado de cosas sobre ese AMR24, novedades que va a introducir. Visualmente no va a ser un cambio radical, por ejemplo Alpine es un cambio radical, pero ya os hemos contado incluso las expectativas que transmitían en Motorsport de ellos para esta próxima temporada. El cambio radical ya lo realizaron la pasada temporada, esta es una evolución, pero obviamente va a haber muchos cambios, sobre todo lo que se ha informado en el fondo del monoplaza. Y por ahora se habla muy bien de ese AMR24, por supuesto hasta que no se ponga en pista tampoco podremos saber a ciencia cierta cómo rendirá. Por cierto, y también informaros en este vídeo, ya pasamos al siguiente de los temas, que Aston Martin tiene un nuevo patrocinador. El patrocinador en cuestión es Financial Times, un medio de comunicación, y su logo FT aparecerá en el AMR24. Lo podremos ver, como digo, el lunes que viene en la presentación que llevarán a cabo en el Silverstone. Además, va a ser donde va a ser esa presentación. Además, también comentaros que hay una gran satisfacción en Pirelli. Tenemos que comentaros esto porque ya sabemos que tanto Aston Martin como Mercedes estuvieron realizando pruebas con Pirelli, un test de estos neumáticos en el circuito de Jerez, y han acabado muy contentos el suministrador italiano. Pirelli ha completado más de 2.500 kilómetros entre las dos jornadas. ¿A qué dos jornadas nos referimos? Bueno, pues estuvieron tanto, como ya sabemos, martes y miércoles. El piloto que más vueltas completó fue George Russell con 158 vueltas y un tiempo, pero bueno, el tiempo es lo de menos, aunque os lo decimos, hizo un tiempo de 1 minuto 18 segundos, 256 milésimas. Luego estuvo Fernando Alonso, que hizo 2 vueltas menos y con un tiempo de 1 minuto 18 segundos, 752 milésimas. Como os digo, el tiempo es lo de menos. Lance Stroll hizo las mismas vueltas que su compañero, 156, y un tiempo de 1 minuto 18 segundos, 752 milésimas. Por parte de Hamilton hizo 30 vueltas menos que los dos pilotos de Aston Martin y 32 menos que su compañero de equipo, con 126 y un tiempo de 1 minuto 18 segundos, 986 milésimas. Se continuó el trabajo realizado en Barcelona con Ferrari. La semana anterior se hizo también allí en el circuito de Montmeló un test de neumáticos y el interés era combinar diferentes combinaciones de compuestos y estructuras. Sin embargo, ha sido más exitoso el que ha habido en Jerez, ya que el objetivo era hacer comprobaciones de sobrecalentamiento e hizo más calor en la ciudad del sur de España, por lo que se pudieron sacar mejores datos. Mario Isola, tras estas jornadas, se ha pronunciado y lo que ha dicho es: ante todo,
todo, quiero dar las gracias a los 3 equipos implicados hasta ahora por el apoyo que nos han prestado y por poner a nuestra disposición a sus pilotos oficiales, cuyo feedback es siempre muy útil y preciso. Hemos trabajado principalmente en soluciones destinadas a reducir el sobrecalentamiento, uno de los puntos más delicados en la gestión de la gama actual de neumáticos, pero también en diferentes conceptos de fabricación. Al final, para realizar los diferentes tipos de compuestos, pues también ha realizado esas pruebas. Ahora nos dedicaremos a analizar en profundidad los datos recogidos para definir los próximos pasos en el desarrollo de cara a la próxima temporada, inspirándonos en algunas indicaciones interesantes que han surgido hasta ahora. Los próximos test de Pirelli relacionados con estos neumáticos se realizarán el 9 y 10 de abril. Esto será en el circuito de Suzuka y estarán tanto Visa Cash App Racing Bulls como estará también el equipo Sauber realizando estos test después de que tenga lugar el Gran Premio de Japón. Comentaros también, hablando acerca del equipo Sauber, que ya tienen fecha de estreno, lo comunicaron durante su presentación y mañana mismo, el viernes, se van a estrenar este C44 en el circuito de Montmeló. En el circuito de Barcelona van a tener su Shakedown, uno de los primeros en equipos en realizarlo. Sabemos que Haas va a ser este fin de semana también en Silverstone. Os comentamos que, por ejemplo, Aston Martin lo va a hacer el mismo 12, el mismo lunes, que su presentación ese mismo día realizarán también el Shakedown. Y otra de las noticias más importantes que hemos tenido en el día de hoy, os tenemos que informar, desde Italia hablan sobre esto, y es que Charles Leclerc está muy molesto con Ferrari después del fichaje de Lewis Hamilton. Esto es información de Corriere dello Sport y parece que, pese a las informaciones iniciales que hubo después del anuncio de que Hamilton sería piloto de Ferrari, Leclerc no conocía de la llegada de Hamilton cuando firmó su renovación. Aquí también hay que decir que Leclerc ya había renovado antes de que comenzase el nuevo año y parece que todo lo de Hamilton se ha gestionado durante enero, pero ya había renovado antes de firmar ese contrato, con la diferencia de lo que se estaba comentando, que decían que sí que era consciente de la llegada de Hamilton una vez renovó. Desde su entorno indican a Corriere dello Sport que están conmocionados y decepcionados por la decisión que ha tomado la escudería. Aún así, afirman que Leclerc se va a mantener firme, que Leclerc esto tampoco lo va a salir a decir a los medios porque no quiere demostrar signos de debilidad frente al 7 veces campeón del mundo. Sin embargo, y esto es algo que fastidia mucho a Charles, es que es consciente de que su estatus en el equipo cambia radicalmente. Pasa de ser el primero en discordia, si había alguien a quien beneficiar, lo hacían a Leclerc, al final había sido el piloto que habían conseguido formar hasta llegar hasta este punto, con el que consiguió ganar a Sebastián Vettel, y pese a haber estado ciertamente igualado, aunque normalmente por encima de Carlos Sainz, si había alguien a quien beneficiar, iban a beneficiar siempre a Leclerc. Eso es consciente de que cambia. Con Hamilton no es que le vayan a perjudicar a él, no es que vaya a pasar a ser segundo piloto en discordia, pero sí que sabe que se lo va a tener que currar de verdad y eso está fastidiando mucho a Leclerc por todo esto. Además, yo aquí comentaros algo que ya os dije el día del anuncio, y es que Ferrari se la juega y mucho con esta llegada de Lewis Hamilton. Es un fichaje arriesgado el que han tomado sin lugar a dudas. ¿Por qué? Es que es muy sencillo. Es que yo ya os lo dije, como digo, la semana pasada cuando esto se hizo oficial, y la carrera de uno de los dos puede acabar fácilmente. Quizá es algo muy catastrófico comentarlo, pero a lo que me refiero es: Hamilton al final sabemos que va casi para retirarse en este punto, ¿no? Entonces, obviamente, si Leclerc le destroza, la carrera de Hamilton prácticamente ha finalizado, por eso lo digo, pero ya va hacia eso. Pero es que si Hamilton es el que gana, es el que destroza a Leclerc, que yo no descartaría que eso pueda ocurrir, o por lo menos que le gane. Ya de por sí que te pongan a alguien del estatus de Hamilton al lado es que no confían tanto en ti. Eso ya lo he comentado yo en el canal, ¿no? Tanto como han demostrado, tanto de que querían que fuera su estrella, su próximo Michael Schumacher. Bueno, pues han traído a Hamilton para ponerte al lado. Te están poniendo a prueba y si encima te gana, cuidado, porque desde luego que el estatus de Leclerc decrecería mucho en Ferrari. Ya lo va a hacer en ese sentido de ser primer piloto en discordia, pero dentro de Maranello quizá decrece mucho el estatus que tiene ahora mismo de ser esa figura de que quieren que sea su propio próximo Michael Schumacher.
Esto ya os lo dije en su día, que creo que es algo en lo que Ferrari desde luego ha arriesgado. Oye, es un movimiento arriesgado, es un movimiento atrevido, es un movimiento no es fácil de tomar, por mucho que por supuesto traigas a Hamilton, por todo esto que estoy comentando. Esto desde Ferrari sí que han indicado que ya lo habían valorado, pero es algo a tener bastante en cuenta. Y esto es algo que desde el entorno de Leclerc comunican a Corriere dello Sport, que desde luego están decepcionados por el movimiento que han tenido. Porque al final es eso, es que cambia tu estatus, es que pasas de ser ese piloto en el que han confiado tanto, 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 te han dado las llaves de Maranello, a que te pongan un 7 veces campeón del mundo. Oye, ¿no confías en mí? Oye, pues es que quizá ese es el problema ahora mismo. No lo sé, pero desde luego que en Ferrari se la han jugado mucho. Ferrari es un movimiento atrevido y veremos cómo les sale. Para Leclerc es un fastidio, es uno de los pilotos que más ha salido perdiendo, porque pasas de tener a un Carlos Sainz que, oye, Sainz estaba muy igualado como decimos, pero en general lo estabas ganando y siempre que hacía falta Sainz daba la cara por ti, siempre que hacía falta, lo vimos en muchísimas ocasiones, Carlos dejaba pasar a Leclerc o no le atacaba cuando se lo pedían en Ferrari, eso lo hemos visto. Pasas de eso a tener a tu lado a un 7 veces campeón del mundo. Veremos cómo le sale la jugada tanto a Ferrari como a la Leclerc, pero esta es la información que surge ahora. No conocía de ese fichaje además anteriormente, que eso es algo que se había dicho desde Italia, que es algo que la verdad que es lo más posible que no supiera de la llegada de Hamilton, porque la información de la renovación de Leclerc es que fue antes de invierno, fue antes de las vacaciones de Navidad, y en teoría las negociaciones con Hamilton empiezan a surgir a principios de enero, que es cuando empieza con su nuevo manager, que luego semanas más tarde se supo, y una semana más tarde justo es cuando se hizo oficial el fichaje por Ferrari. Veremos cómo evoluciona la situación en Ferrari, pero desde luego que no van a empezar con buen pie este año, y ahora con un Leclerc que también piensa esto. Quizá intenta salir de Ferrari. Ojo, eso también es algo a tener en cuenta. Quizá pueda intentar salir de Ferrari. Ya sabemos, y lo he comentado, lo hemos visto en el anterior vídeo del día de hoy, que Toto Wolff lo ha dejado bastante claro, que los pilotos acaban corriendo donde quieren. El caso más claro es Hamilton. Los contratos de Fórmula 1 no valen de nada prácticamente. El caso clarísimo es Hamilton, porque sí, bueno, tenía un 1+1, pero es que si no, tenía cláusulas posiblemente para romperlo, y si no, pagas la indemnización y ya está. Veremos cómo evoluciona toda la situación ahora mismo con Leclerc, que por cierto, y ya pues centrándonos en todo esto y centrándonos en el tema de Lewis Hamilton marchándose a Ferrari, seguimos hablando del asiento que se ha quedado libre en Mercedes. Lo hemos visto en el anterior vídeo en el día de hoy, como Toto Wolff no descarta ni siquiera el fichaje de Fernando Alonso y de Max Verstappen. Por la parte de Esteban Ocon, se ha vendido a Mercedes. Esto además que me parece increíble que lo haya hecho, porque lo ha hecho durante la presentación de Alpine, pero a Esteban Ocon se le ha preguntado sobre la situación actual con Mercedes. Hubiera sido muy fácil esquivar la pregunta, pero aún así la ha respondido, y lo que ha dicho es que todavía es piloto de Mercedes. Ojo, cuidado, porque esto ya lo confirmaron desde Mercedes hace no demasiado, pero efectivamente él lo recalca. Dice que siempre ha tenido un vínculo y que es muy bueno, y que si lo hace bien, él cree que se merece ese asiento. Así lo llega a decir el propio piloto francés, ahora mismo vendiéndose a Mercedes, queriendo ser el sustituto de Lewis Hamilton. Sus palabras eran las siguientes: siempre he tenido grandes vínculos con Mercedes y sigo siendo un piloto junior de Mercedes, siempre lo he sido, y aunque ya no sea tan joven, todavía tengo contrato con ellos, así es como es. Ya veremos. Por el momento estoy totalmente centrado en Alpine, ese es mi objetivo. Tengo que hacer un buen trabajo en la pista como siempre. Cada año es crucial en Fórmula 1 porque no importa si tienes contrato o no. Si no rindes, puedes quedarte fuera. Así son las cosas. Si haces un buen trabajo, siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas por ti. Mientras se hable de ti, significa que lo que haces en pista se está notando. Así que eso es lo que dice Esteban Ocon, que bueno, eso es, como digo, recientemente también hablaron desde Mercedes, porque básicamente habló alguien de el entorno de la academia, ¿no? Y habló acerca de Esteban Ocon y demás, de cómo había crecido. Ocon fue piloto de Mercedes Junior, llegó gracias a ellos a la Fórmula 1, llegó de la mano de Manor, pero al final era piloto de Mercedes, pasó por ese breve momento en Force India, Racing Point, hasta ser sustituido por Lance Stroll. Se quedó en 2019 sin correr, regresó en 2020 a Renault y desde entonces se ha mantenido allí, pero siempre ha sido piloto de Mercedes y sigue siéndolo a día de hoy.
y sigue siendo gestionada su carrera por Toto Wolff. Bueno, ¿Esteban Ocon es una opción para Mercedes? Yo creo que es una muy buena opción para Mercedes, dependiendo del perfil que quieran escoger. Es lo que os he dicho antes, quieren algo arriesgado y quieren vengarse, entre comillas, los dos únicos pilotos ahora mismo quizá medio disponibles, y digo este medio porque, bueno, Leclerc necesitaría romper ese contrato y Norris también ha acabado por renovar, entonces quizá es más sencillo incluso que ellos dos, Verstappen y Alonso, de una forma para vengarte de esta salida y dar un golpe sobre la mesa. Son esos dos pilotos, sobre todo, los únicos que estarían al nivel. Si ya bajas un poco, sí que Leclerc y Norris. Si no quieres llegar a ese nivel, no quieres tener además que romper un contrato y quieres darle las riendas a Russell, Ocon es un muy buen piloto. Ocon estaría en el nivel de por debajo para mí, pero estaría en el nivel de los Sainz, de Checo, por supuesto. Me refiero a un piloto que sabes que te va a cumplir. Ese es Ocon, por debajo en rendimiento, como digo, de Sainz y de Checo. Pero entre él y Antonelli, por ejemplo, que también se habla bastante, o entre él y Schumacher, que también se ha comentado porque Schumacher también se ha vendido, lo comentamos en el canal, pues desde luego que Ocon es mejor, tiene mucha experiencia, tiene años en Fórmula 1, bueno, pues eso es lo que ha pasado con el piloto francés. Comentaros también que ya han desmentido ciertas informaciones del hecho de que Adrian Newey pueda salir de Red Bull en caso de que Christian Horner salga. Sabemos que esto mañana, en teoría, tendremos resolución mañana. Mañana está la vista que va a tener lugar entre Horner, un representante de Red Bull, quien en teoría lo ha acusado, y un abogado para decidir los siguientes pasos. Después de esta acusación que ha recibido, no nos vamos a meter en ese tema que ya lo hemos comentado y es un tema peliagudo, como ya sabemos, pero se habló de que Adrian Newey podría salir de la estructura si salía Christian Horner, básicamente porque sus contratos en teoría se protegían y podía salir. Yo ya os dije que realmente a mí me extrañaba mucho el hecho de que por mucho que se vaya Horner, Newey vaya a salir. Es decir, no necesita a Horner para continuar. Creo que todo el mundo dentro de Red Bull sabe la importancia que tiene. Que pueda ser un momento de decir, oye, pues venga, aprovecho y me voy. Eso ya es lo que diga Newey, pero no por el hecho de que se vaya Horner. No sé si entendéis a lo que me quiero referir. Y efectivamente así ahora lo que informan. Ha habido algún medio que ha dicho que va a ser leal y no se va a marchar. Bueno, veremos si se marcha o no. Pero el hecho es que no porque se vaya Horner se va a marchar, básicamente. Lo último a comentaros y cerramos con este vídeo. Os tenemos que enseñar el mono que han presentado ya los de Haas. Este va a ser el mono que van a llevar los dos pilotos esta próxima temporada. Bueno, pues siguiendo bastante con lo que fue el año pasado, siguiendo los colores un poco del coche. Hay mayor presencia del negro, porque en el coche también hay mayor presencia del negro por todo el tema de la fibra de carbono que ya hemos visto. Está el logo de MoneyGram y luego aquí debajo hay un nuevo logo que también han anunciado hoy de una nueva compañía. Vemos que esto por curiosidad, básicamente en el mono de Magnussen hay un logo aquí que no está en el de Hülkenberg. Bueno, pues patrocinador único de Magnussen básicamente. Vemos pocos patrocinadores, pero los que tiene el equipo Haas, y estos han sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún contenido extra. Estamos teniendo muchísimas actualizaciones en el mundo de la Fórmula 1 y os recuerdo que mañana es la presentación de Racing Bulls. Quizá para muchos de vosotros es hoy. Para mí es mañana, porque es mañana a la madrugada. Como va a ser a la noche de Las Vegas, para mí es mañana a la madrugada, pero no os preocupéis porque tendréis su vídeo correspondiente con la presentación. Novedades, muy interesante ver las novedades que introduzca Racing Bulls, a ver si se asemeja más aún al Red Bull. Si toman una dirección diferente, veremos qué es lo que han decidido, pero mañana todo eso os lo contaremos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.